Continuamos en Unidiversidad Noticias. Gracias por estar allí y por seguirnos a través de las redes sociales, @unidiversidad, @senalutv y también la fanpage allí de Facebook. Síganos en el sistema de medios www.unidiversidad.com.ar. El disparador de la charla y la entrevista que vamos a tener a continuación tiene que ver un caso del lunes 15 de agosto, este pasado lunes. Una mujer abandonó un bebé en un descampado en el departamento de Guaymallén. Ese bebé luego fue rescatado, está actualmente en el hospital Noti y se está ahora analizando el estado de adoptabilidad de este chiquito. Por eso está aquí en nuestros estudios Verónica Gutiérrez del Registro Único de Adopción, a quien le agradecemos la presencia. Verónica, ¿cómo andás? Bien, todo bien. Muchas gracias por la invitación. Por favor, y gracias por venir. ¿Qué se hace en estos casos? Y la primera pregunta es el estado de adoptabilidad de este bebé. ¿Cómo está a estas horas? Bien. Como Registro Único de Adopción, nosotros intervenimos una vez que ya está solicitado al juzgado el estado de adoptabilidad, como le decían recién, o situación de adoptabilidad. Bien. Es decir, esto es una sentencia, para que se entienda, porque por ahí hablamos de un término abstracto, claro, y en concreto no sabemos qué es. Esto es una sentencia que dicta un juez, el juez competente en este caso, y a solicitud puede ser del órgano administrativo local que ha intervenido en el caso, ¿no es cierto? Esta es la situación. Una vez que esa sentencia está firme, recién intervenimos como Registro Único de Adopción a los fines de poder vincular a ese niño con una familia adoptiva. ¿Qué implica solicitar la situación de adoptabilidad? Implica que ya la familia de origen no va a ser reintegrado el niño a su familia de origen. Es decir, que implica el cierre de ese proceso anterior y una vez allí, entonces sí pasa a solicitud del juzgado al Registro Único de Adopción. Para esto tiene que dar el consentimiento a la madre. En un principio se hablaba de que el padre quería hacerse cargo y luego desistió de esa decisión. ¿Estos son los puntos que tiene que tomar en cuenta un juez para entregarlo al Registro Único de Adopción? Claro, justamente del caso en particular, como te decía antes, yo no puedo hablar porque claro, no ha llegado formalmente al registro aún, es decir, que todavía no nos ha llegado la situación de adoptabilidad declarada con sentencia, con el expediente, pero sí te puedo hablar en general de los casos en los que se declara la situación de adoptabilidad, que puede ser por distintas causas, entre ellas que el niño no tenga filiación conocida, como ha ocurrido en otras situaciones que también se han dado a conocer públicamente. Por ejemplo, que el niño es dejado en un hospital y no hay datos de la progenitora, o en algún lugar y no se sabe quiénes son los progenitores. Entonces ahí se declara la situación de adoptabilidad y hay 30 días. Otro caso es la situación de la persona que se acerca al registro y expresa su voluntad de dar en adopción a la criatura, digamos, que está gestando. Entonces, esta situación sí se da con un trabajo interdisciplinario. Justamente a mí me parecía importante destacar en este espacio, en donde hay tantos estudiantes justamente mirando de distintas disciplinas, que sí, este tema es nuevo en la legislación argentina, digamos, a nivel de los 45 días, no es nuevo en otros países, es decir, que es nuevo en la aplicación. Por eso es importante que las distintas disciplinas estudien este tema y, bueno, y se pueda avanzar un poco más en el estudio de esto, tanto abogados, trabajadores sociales, sociólogos. Y, por último, bueno, los casos en los que a través de 6 meses de trabajo de parte de DINAF, del órgano administrativo, o justamente de quien haya recibido el caso, ahí se ve que no va a ser posible el reintegro con la familia de origen y se declara la situación de adoptabilidad. Bien. Estas son las 3 posibilidades. Bien. ¿Puede la madre directamente renunciar, digamos? ¿Qué tiene que hacer una madre que está embarazada, que va a tener un hijo y que no quiere tener ese hijo? ¿Cómo tiene que actuar? ¿Tiene que comunicarse directamente con el registro? Bueno, mira, en esto es importante que quede claro que es un trabajo conjunto. O sea, si bien el Registro Único de Adopción ha ejercido tradicionalmente esta competencia, porque el registro está compuesto por profesionales que vienen trabajando hace 20 años, entonces siempre se ha hecho este trabajo, digamos, sí es importante destacar el trabajo en red, porque claramente hay gente que se acerca a un centro de salud previo, o se acerca al hospital, o en el mismo momento del parto se da esta situación, entonces por ahí no llegan al registro. Entonces lo que se está haciendo ahora es trabajar en conjunto un protocolo con tanto
personas representantes de la DINAF como del Ministerio de Salud, para hacer que llegue este protocolo a los distintos efectores de salud y sepan cómo proceder. Claro, es que decir, sepan qué hacer a la hora que se le dé un caso, depende de dónde se acerque esa persona, porque tampoco lo vas a dejar solo si va a un lugar incorrecto, digamos. Si va, por ejemplo, al órgano administrativo local, se acerca y pregunta, tiene que saber que hay un equipo que va a tomar esta demanda y que puede trabajar, digamos, siempre se va a respetar el derecho a la intimidad, pero sí es importante que se tenga en cuenta esto. Justamente, también, otra cuestión a destacar es la necesidad de respetar esa decisión, sea cual fuere, porque justamente acá estamos ante un conflicto. Puede ser que decida dar en adopción, hacer una entrega en adopción, claro, de esa criatura, o puede ser que no. Entonces, bueno, ante este conflicto es que trabajan psicólogos, trabajadores sociales y, bueno, diversas disciplinas en torno a este tema. ¿Los casos de abandono como este que hemos conocido son habituales, se dan mucho o se producen de otra forma estos abandonos habitualmente? Se producen en general de otra forma. Son pocos los casos que se dan de esta manera, 1 o 2 al año, no más. Y bueno, justamente lo bueno sería que se dé a conocer el lugar al que pueden recurrir, claro, y este trabajo conjunto de cada uno de los efectores de salud, policía, etcétera, para que la gente pueda llegar al lugar indicado y hacerlo a través de la vía judicial. Esto es justamente tiene que llegar a una sentencia que dicta un juez. Esto es importante saberlo. Bien. Y en ese sentido, desde el otro lado, las familias que quieren adoptar, ¿por dónde tienen que empezar? Bien, justamente por el registro. Para destacar 3 puntos claves, al menos de la competencia del registro, en primer lugar son los niños que están declarados en situación de adoptabilidad, sí, como decíamos antes. En segundo lugar son las personas que llegan al registro y se quieren inscribir. Hoy por hoy tenemos que el Código Civil solamente acepta la adopción a través de las personas que están inscriptas en el registro. Bien. Es decir, también la gente debe saber que muchas veces nos dicen, quizás si la mujer está embarazada y quiere entregárselo a una persona, a la vecina o a la persona en donde trabaja. Bueno, esto ya, digamos, se ha pasado a otro plano y no es legal. Bien. Entonces, así lo establece el código. Entonces, sí tiene que ser a través del registro con las personas inscriptas. ¿Cómo tienen que hacer? Tienen que, en primer lugar, tener más de 25 años, pueden ser distintas configuraciones familiares, una persona sola, casada, en unión convivencial, acercarse al registro y informarse. Nosotros hacemos algunas charlas y los acompañamos en esta espera. Yo quería preguntar los procesos. Según tu experiencia, los años que has venido trabajando, ¿notás que se ha ido agilizando? ¿Cuántas personas hay en espera? ¿Cuántos más o menos se demora? En ese punto sí me parece importante preguntarnos, o sea, repreguntarnos, claro, justamente para quién es la espera, porque claro, siempre hablamos de la espera de los adultos y como les decía en un principio, la adopción ha cambiado cualitativamente y la adopción es una figura para el niño, para que el niño viva en familia. Entonces la pregunta por ahí es justamente si la espera es para el niño, sí, se han agilizado los tiempos en relación a que se han determinado estos plazos que yo les decía, 6 meses, 45 días o 30 días en cada uno de los supuestos, a partir de los cuales el niño va a tener una situación de adoptabilidad firme y puede ingresar a una familia. Claro. Ahora, en torno a los aspirantes, esto depende de su proyecto. Claro. Claramente, la otra vez también me lo preguntaban, 6 aproximadamente de cada 10 niños son mayores de 8, 9, 10 años. Claro. Y los aspirantes, en sus proyectos, la mayoría deciden adoptar a niños menores de 2 años o recién nacidos. Entonces, esto tiene que ver un poco con la espera. Pero lo importante es preguntarnos justamente esto, la espera, ¿para quién, en claro, primer lugar? Y teniendo en cuenta al niño, ¿por qué espera tanto en un hogar teniendo 8, 9 o 10 años? Claro. Decías recién que pueden adoptar distintas configuraciones familiares, pueden ser postulantes para adoptar. ¿Hay requisitos distintos, digamos, si es una persona soltera, si es una pareja o es lo mismo? Es lo mismo, sí. El requisito, digamos, es que si están las personas casadas, bueno, presenten el acta de matrimonio y se pueda evaluar en conjunto. Ese es el requisito. Si están en una unión convivencial, de la misma manera se pedirá si tienen certificado o no.
estas cuestiones formales, pero no hay requisitos que diferencien a cada una de las configuraciones familiares. Te agradecemos mucho por la charla. Me gustaría, recién hablaste de un protocolo que se está, no sé si se está formando o no, pero que digas plataformas en donde la gente pueda acceder a información, tanto los que quieran adoptar como los que quieran entregar un niño. Toda la información que quieras decir es tu espacio. Bien, muchísimas gracias. Por favor. Bueno, justamente es el Registro Único de Adopción, que depende del Poder Judicial. Bien. Se encuentra en la calle San Lorenzo 221, en el tercer piso. Y bueno, por ahí el teléfono es la vía más fácil. También pueden acceder a través de la página del Poder Judicial, buscando Registro Único de Adopción. Y el teléfono es 449-5476 para quienes se encuentren en cualquiera de estas situaciones. Gracias por venir. Muchísimas gracias a ustedes. Por favor, hacemos una pausa y ya venimos nosotros.